Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE en toda la semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Qué lujo! Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, en el pasado episodio de SmackDown, nuestra compañera Kyla Braxton trataba de entrevistar a Ronda Rousey, la mujer más mala del planeta, quien ahora es retadora número 1 al campeonato femenino de la marca azul. Pero la entrevista fue interrumpida por nadie más y nadie menos que la propia campeona de SmackDown, Liv Morgan, quien venía a lanzarle un reto directo a la propia Ronda Rousey. Pero yo sé que nada de lo que yo diga va a hacer que me respetes, así que voy a hacerte a ti lo que he hecho durante toda mi carrera, y eso es ganarme tu respeto. Voy a ganarme el respeto, y la única manera en que puedo hacer eso es venciéndote otra vez. Así que cuando yo defienda mi título contra ti el 8 de octubre en Extreme Rules, yo quiero que tú te enfrentes a mí en un combate de reglas extremas. ¿Tú quieres un combate de reglas extremas contra mí? Será tu funeral. Amigos, no hace falta decir que la campeona de SmackDown tiene corazón y determinación, pero ¿será esto suficiente para mantener el título cuando se enfrenta a la mujer más mala del planeta, quien está empeñada en recuperar el oro femenino de SmackDown en un combate de reglas extremas en el evento Extreme Rules? ¡Wow! ¿Sabrá Liv Morgan en el berenjenal que se está metiendo? Bueno, habrá que esperar para saberlo en el evento Extreme Rules el 8 de octubre y será transmitido en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Oigan, y hablando de gente que quizás no sabe en lo que se está metiendo, Logan Paul, la sensación de las redes sociales, apareció en el pasado programa SmackDown y vino a lanzarle un reto a nuestro campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. Bueno. Creo que lo hice otra vez. Tuve a alguien en mi podcast y ustedes puede que sepan quién es. Entiendo que somos impulsivos, pero tengo que darte respeto, Roman Reigns. Eres el mejor en este momento. Hermano, gracias por bendecirnos con tu presencia, hombre. Señoras y señores, Roman Reigns en este episodio de Impulsive. Tengo la costumbre de decir cosas bastante estúpidas. Bueno, como dije sobre verlo en el ring, es como si no hubiera nadie más. No hay nadie más en ese nivel en este momento, hermano. Si me pones contra Roman Reigns en este momento, yo creo que le ganaría. Se lo digo a la cámara, no me importa que se haya ido ahora mismo. Yo contra Roman Reigns, mano a mano. Ese es mi combate. Damas y caballeros, ¡Ha regresado! yo me encargo. Debo decirte, no deberías abrir la boca para hablar sobre el jefe tribal Roman Reigns. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Tienen miedo de que pueda retar a Roman Reigns? ¿Qué pasa si yo logro ese golpe de suerte y tumbo a tu jefe tribal por el campeonato universal indiscutible? En Riyadh, Arabia Saudita, en Crown Jewel, Roman Reigns se enfrentará a Logan Paul por el campeonato universal indiscutible de WWE. En Arabia Saudita, te voy a mostrar cómo realmente se ve el modo Dios. Crown Jewel, 5 de noviembre, Arabia Saudita es mi combate. Roman Reigns, tú eres el cabecera de la mesa, pero en toda esta industria y toda industria en la que entro, yo soy la mesa.
Es hora de que tomes tu cuenta de TikTok y tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Twitter y YouTubees tu trasero fuera de Las Vegas. No es esta conferencia de prensa de Roman. Oye, Roman, ¿por qué tu bocazas habla por ti? Dijiste 4 palabras y estás parado allá detrás de él. Bueno, amigos, nadie jamás pensó que esto podría suceder, pero Logan Paul ha tratado de morder y en grande. Se va a enfrentar a Roman Reigns, el jefe tribal, el que se sienta a la cabeza de la mesa por el campeonato indiscutible universal de WWE en el evento Crown Jewel. El 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, en Peacock, dentro de los Estados Unidos y WWE Network. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Mis panas mayulleros, el pasado episodio de Raw comenzó bien caliente. Recordemos que Seth freaking Rollins se declaró la cara de Monday Night Raw, cosa que no le sentó muy bien al campeón todopoderoso de los Estados Unidos, Bobby Lashley, sobre todo porque Rollins no tiene ningún título en su cintura. O quizás el arquitecto, el visionario, el revolucionario pueda hacer algo al respecto. Le va a arrancar los brazos, Jerry, se los va a arrancar. Va a sucumbir, no hay manera. Es que eso además se también desvaneció. le quita respiración. Mira cómo lo revierte. ¡Cómo lo revierte! Te lo dije, listura. 1 y 2 y 3. Lo revierte otra vez el todopoderoso para agarrar posición privilegiada. Y no ¿Y el lo árbitro? ha soltado ¿Y el árbitro? todavía. No ha soltado a Seth freaking Rollins. El árbitro no vio nada, así que yo no digo nada. Yo no digo nada. Oye, pero esto es como otra cosa. Claro, y ahora asegurándose de que el árbitro esté bien. No critiques, chicos, no critiques. Por favor, de esta manera, Seth. De esta manera. Bueno, amigos. No. Bueno, sigue, Seth, sigue, pisotón, bro, sigue, creo no le que hagas así no caso. va a pasar. Pero qué mal perdedor este hombre. Pero qué mal perdedor. Él no ha hecho nada, él simplemente entró. ¡No! ¡Lanza, Dios mío, lanza! Después del golpe bajo y todo. Ahí lo dije. 1 y 2 y 3. Y 3. Por culpa de ese Riddle. Trató de ganar con trampa, no pudo. Y anótenle la asistencia, aunque tampoco hay que anotarle mucho a Riddle, que simplemente se asomó por aquí. El ganador y todavía campeón de Estados Unidos, el todopoderoso Bobby Lashley. Como decía la abuela Anacleta, después matan al sapo en la carretera y culpan al conductor, pero el que se atravesó fue el sapo. ¿Qué le pasa a Riddle? ¿Por qué está mal perdedor? Ya le dijo Seth freaking Rollins, no te quiero en mi camino, no te quiero ver, ya te vencí. Esto obviamente no era lo más pulido que uno esperaba de una superestrella como Seth freaking Rollins. Pero se trata de viveza, se trata de conseguir un título. Y cuando estaba listo para el pisotón, apareció cierto hombre que lo distrajo y obviamente se produce la lanza y lo demás es monteculebra por culpa de este Exacto. 420 Pro. De lo que se trata es de que partieron por la mitad a Seth freaking Rollins. Y ahí está sonriente el Pro original, Riddle. Sí, espero que tenga plata para mandarse a hacer una plancha de dientes, porque estos que tiene ahí puestos se los van a arrancar de un solo puñetazo. Es que Rollins ya no lo quiere ver en su vida, por eso sigue atravesando. ¡Qué horror! Una oportunidad titular ha sido robada en Monday Night Raw. Pero bueno, un poco de por favor. Obviamente esta interferencia de Riddle para nada le cayó bien a Rollins, quien luego interviene en un combate donde Riddle hacía equipo con Rey Mysterio para enfrentarse a Damian Priest, Finn Balor y el resto del día del juicio fuera del ring. Sin embargo, todo este merequetén nos conduce directamente a esto. ¡Dios mío! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! Te digo, es que no hay manera. Esto ya fue personal. Llegó más allá de personal. Y esto es una cosa de por vida.
¿Sabes qué? ¿Tú quieres una revancha? Di cuándo, di la hora, el lugar. Te voy a reventar. ¡Vamos, vamos! Extreme Rules. ¡Oh! ¡Fosa de pelea! ¡Fight Pit! ¡Lo está retando el Fight Pit! ¡Eso va! ¡Eso va! En tu propio... Sí, patio. ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! Amigos, ¿qué pasará en Extreme Rules cuando Seth Freaking Rollins y Matt Riddle no tengan a nadie que los separe en la fosa de combate? Este enfrentamiento llega a ustedes en vivo el 8 de octubre en Extreme Rules en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Mis panas mayulleros, tendremos que esperar hasta Extreme Rules para ver cómo termina esta rivalidad candente entre Seth Freaking Rollins y Matt Riddle. Pero para lo que no tenemos que esperar es para disfrutar este combatazo que vimos en el pasado Monday Night Raw. Imagínense, el hombre que nunca dice no a una pelea, Kevin Owens enfrentado al señor dinero del banco más joven en la historia, mi caballo Austin Theory. Pero antes de la contienda, vamos a recordar primero lo que pasó la semana pasada. Esto pasó justamente la semana pasada. El debut de Johnny Gargano terminó de esta manera, aunque había triunfado sobre el ring, al final no quedó de pie. Because people like you Gente are a como dime a tú dozen, están por while people todas partes, like me pero and personas Johnny como Gargano Johnny Gargano are y yo one in a somos un million. millón. Tú nunca You'll serás never como be like yo. me, Kevin. Hacerte Talking entrar en sense to razón you no doesn't funcionó, work, pero but tal maybe vez this esto sí will. funcione. Amigos, Y miren el coscorrón que le daba, y claro, ahí sí que se formaba la grande. obviamente esto terminó horrendo, horrendo. Porque aunque trató de defenderse como pudo, el Mr. Money in the Bank, más joven de la historia, al final terminó con la nariz hecha pedazo. Vean esto, cortesía de KO. Y la cara que tiene mientras ve la acción, Kevin Owens gritándole, ¿creen que esa nariz no te salgo? ¡Te espera más! Se va al gancho de pierna. 1, 2 y Y mira, le queda energía, le queda energía. 1 y 2 y ahora sí. 1 y 2 y De parte y parte. ¡Wow! Tú estás ahí con más R's que nunca, pero ese trrr se quedó en trrr. ¡Wow! ¡Qué buena estrategia la de Theory! Lo vio blandito, se le fue encima. Le metió diente, pero es que acabó Oye, demasiado. espera, que lo KO. que está viendo blandito es otra cosa. Oye, mira ya cómo está ese maletín. Está todo abollado y parece que le quiere añadir más abolladura. Bueno, compadre. No. Pero bueno, Gargano. ¿Buscabas esto? Gargano. Ay, lo vas a culpar. ¡Dios mío! Pero ¿por qué lo envidian tanto? Viene el sello de fábrica. Él fue el que atacó a Gargano con ese maletín No me la semana cambies el pasada. Él lo hizo. ¡No, ¡Ahora que bala de pague! cañón en el esquinero! ¡Qué bajo de Johnny Gargano! ¡Qué bajo! Hoy dejo de ser formalmente un garganiano. ¡Oh, no! ¡El bombazo pop-out para la victoria! Con todo respeto, Y KO. No voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. Con todo respeto, KO. Con todo respeto. No se puede, chicos. No se puede. Aquí está el ganador, Kevin Owens. Y no hablen de asistencia ni nada por el estilo, porque Theory buscaba usar el maletín y Johnny Gargano le dijo, no, ninguno. Mi nombre es Paul Heyman y por primera vez no tengo nada que decir. En la ciudad del amor fraternal, el hogar de lo extremo, dejaremos que la carnicería lo diga todo. WWE Extreme Rules. Aquí está nadie menos que Alexa Bliss. Las cosas se van a poner realmente retorcidas. Sumamente confiada. 5 pies de furia. Aplaudamos a Alexa Bliss. Cada obstáculo puesto en mi camino lo he rebasado. 5 veces campeona. Alexa Bliss es la señorita diosa en el banco. Alexa Bliss, 2 veces campeona en pareja.
¿Qué no puede hacer Alexa Bliss? Ahora déjenme decirles por qué soy la número 1. Estoy reclamando mi lugar en la cima de esta división femenina. Mis panas, todos sabemos exactamente lo dominante que siempre ha sido Alexa Bliss, pero ¿habrá podido dominar a Bayley en su mano a mano contra ella en el pasado Raw? ¿Podrá Alexa Bliss mostrarle no solamente a Bayley, sino a todo el universo de WWE que sigue siendo la misma, una mujer de las más dominantes en toda la industria y por supuesto en WWE? Porque ya saben que ellos... Ellos están representando. Espérate. Lleva 1 y 2. Pero bueno. Ajá. ¿Qué pensabas tú? ¿Que te ibas a llevar una victoria así con trampa? Ya está. ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! La campeona directamente al poste. Y lo duro que eso lo hizo. Demasiado bien durado. ¡Mira, noqueó! Cuidado. ¡Oh! ¡Qué poripochazo! Los escalones metálicos. Se limpió la casa solita, papá. Se limpió la casa solita. 1 y 2. Bueno. Y ese fue el comienzo de todo el intento de trampa de Bayley. Y Bianca Belair. ¡Ah, ¡Oh, justiciando! Dios mío! La DDT horrible. Bueno, los equipos que estaban siendo representados por las mujeres que compiten afuera, bueno, ya no existen. Así que solamente quedaron las competidoras. Y parece que cierta dicha retorcida se acercaba. No. ¡Oh, qué impacto! ¡Qué clipeada me pareció para Alexa Bliss! Me pareció que fue la pierna. Y... ¡oh! Clásico, la plantó. 1 y 2 y 3. ¡Qué gran victoria para la gran Bayley! Le sembraron la cara contra la lona y claro, aquí hubo intervenciones a diestra y siniestra de principio a fin, pero la victoria es para... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y está sola, Esto ya es para dejar un mensaje claro. Esto es hacer una declaración. Mira, Asuka quiso entrar, pero Dakota rápidamente la intervino. Y también Io Sky. Mira, están siendo, sí, democráticas. Las van a moler de una a una, pero... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Mortal atrás y plancha impulsada por sus compañeras. Sí, el equipo que estaba representando a Bayley ha regresado. Damage Control. La campeona de Raw también quiere meter la cuchara en la sopa. Impacto para Sky. Impacto para Kai. Y falla el lazo Bayley. Y lazo para Bayley. Bianca Belair llegó a ponerlas a todas en su sitio. Esta puede con la todas. Campeona. ¡Wow! No es el camino, no hay que desesperarse, hay que tener cordura. Cordura, que estas tres vinieron a tomar control y no tienen. es juego. Y ahora mira, dominada la campeona. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impacto al rostro de la campeona! Lo tiene. El equipo tiene el control. Damage Control. Supremo en la división femenina de Monday Night Raw. Bueno, de todo WWE, porque los campeones se pareja y pueden ir donde les dé la gana. Y parece que salió tiene volando. algo que decir también Bayley. Yo estoy en control ahora, Bianca. Yo tengo lo que quiero cuando lo quiero. Y yo quiero el campeonato femenino de Raw en Extreme Rules. ¡Dios mío! Se va a dar finalmente la lucha que tanto se le debía a Bayley por el campeonato femenino de Raw. El escenario, Extreme Rules, la noche extrema de WWE. Amigos, Bayley ha conseguido lo que quería, una oportunidad por el campeonato femenino de Raw. ¿Podría ser un paso más cerca de que Damage Control se apodere de todo? ¿Se meterá el control de daños de por medio para dejar grandes daños en su camino cuando Bayley se enfrente a la campeona de Raw, Bianca Belair, en Extreme Rules? Hispanas, pero antes de llegar al evento Extreme Rules, vayamos a Raw. Matt Riddle no pudo obtener una victoria junto a Rey Mysterio cuando se enfrentaron a The Judgment Day en el pasado episodio de Raw. Pero ¿qué pasará con el pan original cuando se enfrenten mano a mano a Damian Priest en el próximo programa de la marca roja, Monday Night Raw? La Academia Alpha, quienes dicen públicamente que respaldan a su buen amigo Austin Theory, desafió a Johnny Wrestling a un combate, pero nunca esperaban que Kevin Owens saliera a respaldar a Gargano. Los dos equipos se verán cara a cara en el próximo Raw.
Los campeonatos indiscutibles en pareja estarán en juego cuando los Usos se enfrenten a los contrincantes número 1, Rich the Fridge, Holland y Butch. Las bestias peleoneras han conseguido un buen número de victorias, pero ¿tendrán lo que se necesita para derribar al linaje? Roman Reigns viene encendido por lo sucedido en la conferencia de prensa la semana pasada. ¿Será Logan Paul quien rete a nuestro jefe tribal Roman Reigns por su campeonato indiscutible universal de WWE en el evento Crown Jewel en Riyadh el 5 de noviembre? Ya veremos lo que el cabecera de la mesa le tiene preparado al universo de WWE en el próximo SmackDown. Ay, papá, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Lo importante es que hay que estar preparados para reconocerlo. ¡Ay, la me se por la uña! Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE Español. Y aquí los esperamos la próxima semana para ponerlos, como siempre, al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!